estamos acá en cabina en el programa de Charlas Culturales. Gracias primeramente al Creador del Universo por darnos esta magnífica oportunidad de estar en contacto nuevamente con nuestra amable audiencia. Ulises, bienvenido a cabina, a tu segundo programa. Así es, el segundo programa, estamos aquí. El día de hoy igual estoy muy agradecido con Dios por permitirme venir nuevamente a la nueva estación de todos. Y esperando que el día de hoy el programa sea, bueno, llegue a mucha audiencia, ya que es muy interesante, es un tema muy importante que todos debemos de conocer y estar al pie del cañón con eso, se puede decir. Sí, mira, tocas un punto bastante importante, bastante medular. Hoy vamos a hablar en Charlas Culturales acerca de los derechos de la infancia, los derechos internacionales de los niños. Abril es el mes del niño, ¿verdad? Y tenemos acá en cabina, Ulises, déjame compartirte a ti y al público que le vamos a dar la bienvenida, ¿verdad?, al doctor Artemio Molina Utrilla, especialista en derechos humanos y es un investigador, profesor, catedrático universitario. Doctor Artemio, bienvenido. Gracias, muy amable. Pues aquí estamos, compartiendo un poco de la experiencia y de la investigación que hemos hecho en estos temas de derechos humanos. Y si estamos hablando de los derechos humanos, ¿verdad?, no podría también faltar un funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y está acá en representación de esta comisión y le damos la bienvenida al licenciado Manuel Gómez Velasco. Él viene en representación, ¿verdad?, del licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios y del licenciado Ricardo Hernández López, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Licenciado Manuel, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado. Bien, pues vamos a empezar a hablar. Cuando hablamos de niños, muchos dicen estamos hablando del futuro de la humanidad. Y si hablamos de nuestro querido y vasto territorio mexicano, estamos hablando del futuro de México. Sin embargo, por ahí muchos aseguran que la niñez, el día de hoy, ya no se le debe considerar el futuro, se le debe considerar el presente. ¿O no es así, Artemio? Claro que sí, exactamente, ya es el presente, porque definitivamente la participación y toda la esencia que el Estado debe dar a lo que es la niñez, definitivamente es el futuro de lo que es México y es un presente precisamente ya a lo que es todo lo compartido con lo que es la niñez. ¿Un presente pujante, vibrante, Ulises? Así es, un presente que todos debemos de tomar en cuenta. Bueno, tampoco dejar a un lado lo de que son el futuro, porque así como son el presente, gracias a lo que hoy se les puede enseñar, pueden conocer, es lo que van a aplicar en el mañana. Por eso sí, son efectivamente el presente. Así es, el presente, y se están proyectando hacia un futuro, ¿verdad?, que glorioso, hermoso, organizado, donde ellos van a utilizar los recursos que cada vez la tecnología, la ciencia está poniendo en manos de la humanidad. Van a aprovechar de los errores y de los aciertos de los que el día de hoy somos adultos, ¿verdad? Que estamos un paso antes que ellos y esperamos que ellos hagan las cosas de mejor manera posible para que a su vez a las nuevas generaciones se les vaya facilitando ese transitar hacia una humanidad cada vez más esplendorosa, una humanidad más inteligente, ¿no?, una humanidad más práctica, que esa es la idea general. Bien, vamos a empezar por preguntarle en estos momentos al licenciado Manuel Gómez Velasco que nos platique, ya que estamos hablando acerca de esto de la niñez, ¿en qué país europeo y en qué siglo surge la idea, verdad, de ofrecer protección especial a los niños? Porque estamos viendo por ahí que en la Edad Media a los niños se les consideraba adultos pequeños y no había leyes como tal que les protegieran. Licenciado, le escuchamos. Bueno, efectivamente, como usted lo manifiesta, y en la antigüedad prácticamente no se tomó en cuenta los derechos de la infancia, más que nada. Si bien es cierto, desde un principio los derechos humanos en manera general ya había, más que nada desde el Ciro el Grande, y cuando se empezó todo esto, la niñez no se tomó en cuenta. A mediados en la Edad Media eran considerados como adultos pequeños, en el sentido de que no se les garantizaba sus derechos en específico. Primeramente a mediados del siglo XIX, en Francia se retomó esta idea de que hay que, más que nada, garantizarle sus derechos, que en la niñez hay que darle lo mejor que todo en sus derechos, más que nada. Y después de todo esto se fue evolucionando poco a poco conforme se fue avanzando la sociedad misma. Eso es bastante importante.
De hoy tenemos aquí a dos personas bastante importantes, como lo es, ¿verdad?, el doctor Artemio Molina Utrilla y como lo es el licenciado Manuel Gómez Velasco. ¿Verdad? El doctor Artemio Molina Utrilla viene representando a la parte académica, el licenciado Manuel Gómez Velasco viene representando a la parte oficial como funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo quiero escuchar en esos momentos, vamos a invitar, ¿verdad?, al doctor Molina Utrilla, que también nos dé su punto de vista de estos inicios, de cuando allá en Francia, ¿verdad?, se decide darle protección a los niños de manera universal. Bueno, primeramente quiero hacer una pequeña introducción de dónde viene los derechos humanos, de dónde surge, precisamente como comentaba acá el licenciado, viene desde la época antiquísima, ¿verdad?, casi 5.000 años antes de Cristo. Se inició con el primer antecedente más remoto sobre lo que eran los derechos humanos, en el sentido de que se tenía por ahí el cilindro de Ciro, que fue el primer antecedente que se tiene. ¿Un vestigio arqueológico? No, era como un escrito monográfico en el cual se tenía los primeros antecedentes de los escritos en ese sentido, que era precisamente Ciro el Grande, ¿verdad?, que era precisamente un rey, en el sentido que desde aquella época precisamente ya reconocía lo que eran los derechos humanos, algo muy reconocido, que en aquella época existiera lo que era precisamente ese tipo de reconocimiento. ¿Qué tipo de reconocimientos tenía dentro de esto? Era precisamente cuando era capturado algún contrario de su reinado. Precisamente Ciro el Grande determinó que podía ser liberado o podía ser perdonado de la que era la ejecución, porque recordemos que en aquella época toda captura que se tenía de algún contrario tenía como consecuencia la pena de muerte. Todo sentenciado es lo que esperaba, ¿no? Sentenciado precisamente la pena de muerte, era definitivo. En ese sentido, precisamente Ciro el Grande, él determinó precisamente una de sus políticas que se fuera perdonado. De igual manera también él, dentro de lo que era el cilindro de Ciro, determinó la libertad religiosa. Es algo muy grande que en aquel entonces precisamente y en esta época, todavía en el siglo XXI, tenemos todos esos antecedentes de que todavía existe la obligación de determinada religión. En aquel entonces, ¿verdad?, Ciro del siglo, él precisamente determinó en ese cilindro la libertad para poder escoger cualquiera de las religiones. En ese concepto quiero comentarles, ¿verdad?, de que ese es el primer antecedente. Se hizo este cilindro de Ciro en 1973 por parte de la ONU, una interpretación en todos los idiomas para que se hiciera la publicación y todo lo que era la evolución de lo que son los derechos humanos. Ahora, en ese sentido, quiero comentarles respecto a los niños aquí en América, ya lo comentó en lo que es la parte europea. En la parte europea, precisamente aquí en América, también en el siglo XIX se tiene los antecedentes precisamente donde se resurgió lo que eran los primeros inicios de lo que eran los antecedentes de los niños. Fue precisamente en Boston, en Nueva York, donde se dio los primeros antecedentes del reconocimiento de los niños. Es decir, recordemos que en aquella época los niños, algunos quedaban desamparados, es decir, fallecían sus padres o no tenían el reconocimiento de sus padres, y esto en esta consecuencia se daba la obligación por parte del Estado norteamerano en reconocer lo que eran los niños. De ahí surgió precisamente en el siglo XIX aquí en nuestro continente americano. De igual manera, una evolución europea como reconocimiento de la niñez, ¿verdad? Como hemos venido platicando hoy, en sí el reconocimiento de los niños no es algo futuro, sino en el cual precisamente el Estado debe trabajar intensamente, porque de ahí evoluciona lo que son los valores que debe tener el ser humano. Oye, qué fantástico ese recorrido que tú nos haces desde la época de Ciro el Grande, ¿verdad? Hasta la actualidad, y cómo es, ¿verdad, estimado Ulises, que todavía podemos decir que no es un proceso completado,
sino que la humanidad sigue caminando, ¿verdad?, hacia la consecución de estos objetivos que ya se vinieron vislumbrando desde hace siglos. Pues sí, desde hace siglos, como comentas, se vienen dando estos derechos, como lo acaban de mencionar, desde la religión, que fue cambiando, hasta lo que tenemos hoy en día, de que ya un niño puede escoger dónde, bueno, eso ya queda de parte de los padres también, pero tienen más libertad ante ellos también de escoger lo que quieren hacer. Incluso los padres ya los dejan escoger qué quieren estudiar. Eso se ha venido dando gracias a la implementación de los derechos de ellos mismos. Todo esto que se ha venido. Pero ¿qué les parece si nos vamos, verdad, a lo que Ulises Medina nos trae el día de hoy? Él nos va a hablar el día de hoy acerca de un artista orgullosamente chiapaneco con proyección ya internacional. Nos vas a hablar, amigo, de... El piano de México. Oye, de ese tamaño, ¿verdad? De Arturo. Así es. Aquino. Rafael Arturo Aquino Rodríguez. Perfecto. ¿Qué nos puedes comentar de él? Pues la verdad, Arturo Aquino sabemos que es un pianista apasionado y que ha interpretado famosos temas musicales en Europa, Centroamérica y parte de Norteamérica. Él, oriundo de Chiapas, orgullosamente chiapaneco, orgullosamente mexicano, que ha puesto su nombre muy en alto. Desde muy pequeño él empezó a tocar el piano. Se sabe que a los 6 años su primera interpretación fue la de Amigo, del famoso cantautor Roberto Carlos, en un evento de la escuela. Así es como él empezó. Así que el día de hoy les vamos a presentar unos de sus temas de su disco Un Paseo por México. Viene siendo como un corredor musical, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuál nos sugieres para empezar a escucharlo? Vamos a empezar con el tema de el estado de Chiapas, representación de él, lo que es al son de la marimba y el alcaraván, es lo que vamos a escuchar a continuación. Perfecto, de aquí nos vas a enlazar a varios estados y espero que nos regreses a Chiapas antes de que termine el programa. ¿Qué te parece? Así es, lo vamos a enlazar por todo el país, vamos a recorrerlo con nuestro amigo Arturo Aquino. Perfecto, escuchamos.
Bueno, pues esa fue la magnífica interpretación de Arturo Aquino, muy bonita melodía. Haciendo presencia en charlas culturales en esta hermosa mañana de sábado, ¿verdad? Que por cierto le mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo al pianista Arturo Aquino, donde quiera que nos esté sintonizando. Sí, les recordamos, ¿verdad?, que si el público desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 12-50206. También pueden seguirnos en www.lanuevafm.com.mx. Número mensajero es el 961-11-682-81. Bueno, y continuando con el tema, quisiéramos saber qué tipo de protección implementó Francia a principios del siglo XX. Efectivamente, como ya manifestó el doctor. Le vamos a pedir favor si se acerca al micrófono para no perder, ¿verdad?, calidad en el audio. Efectivamente, como ya manifestó el doctor, algunos antecedentes del siglo el Grande, a mediados del siglo, Francia en específico da protección en lo que es en los derechos sociales, en lo jurídico, en lo sanitario también, y todos esos derechos se extendió en todos los países que es Europa. Y en ese tiempo, como no estaba garantizado los derechos, pues prácticamente los países empezaron a observar que había esa urgencia más que nada de garantizar sus derechos de la niñez para como ser humano y todo. Así es, mi estimado. Muy importante. Vamos también a escuchar, ¿verdad?, al doctor Artemio Molina Utrilla, que nos diga qué historia de los instrumentos internacionales sobre derechos de los niños podríamos mencionar también en este programa. Muy bien, muy bien. Precisamente los derechos internacionales de los niños, quiero comentarles, ¿verdad?, también como introducción, que esto se va haciendo de carácter generacional. En sentido, hoy recordemos que precisamente tenemos muchos derechos que hoy en el siglo XX y el siglo XXI, ¿verdad? Los derechos de la tercera edad, que esto se va haciendo, los derechos ecológicos, que se va continuando esta faceta, de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Sin embargo, los derechos de los niños, como hemos venido comentando, fue el auge en el siglo XIX en Francia y en Estados Unidos, y de igual manera también en el siglo XX. En el siglo XX precisamente hay instrumentos internacionales como la primera declaración de derechos de declaración de Ginebra en el año del 26 de diciembre de 1924, que precisamente fue uno de los primeros antecedentes que se hace de evolución internacional, que en ese sentido precisamente tiene ya el eco la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se incluía también los derechos de los niños. ¿Verdad? De los niños. Y de igual manera, precisamente en 1959 se hace la Declaración de los Niños, precisamente por iniciativa de la UNICEF, donde ya de manera específica ya la UNICEF hace ciertos reconocimientos. Y ahí de manera específica la Convención de los Derechos del Niño y de los protocolos facultativos, ¿verdad?, que desarrollan en el año 2001, precisamente, que se dieron en ese concepto iniciado. Qué interesante. Vamos a pedirle a Manuel Gómez que nos hable de los derechos, que nos hable en qué consistió la Declaración de Ginebra que usted acaba de mencionar, doctor. Ajá. Pues más que nada, como ya manifestó el doctor, uno de los primeros documentos que hay sobre los derechos del niño precisamente es la Declaración de Ginebra. Como bien sabemos, después de la Primera Guerra Mundial había esa necesidad y la urgencia de garantizar esos derechos. Muchos niños quedaron más que nada sin derecho a la familia y todo. Y después de la Primera Guerra Mundial se crea precisamente la Liga de Naciones. La Liga de Naciones crea esa idea de que los niños hay que garantizar sus derechos, y posteriormente se fue evolucionando. Tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, como ya manifestó el doctor, la Convención Internacional de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, y que consta de 54 artículos y un preámbulo donde existe la obligación de los países que han ratificado esa convención internacional. Bien, regresamos nuevamente, ¿verdad?, con el doctor Molina Utrilla, que nos diga de qué otros derechos podríamos hablar. Siento que usted tiene en la mente ahorita la inquietud
de manifestarnos de algunos derechos específicos. Quiero comentarle antes precisamente también como otra introducción para que aquí el público en general nos vaya comprendiendo en qué consiste, ¿verdad? Lo que son los derechos de los niños. Es precisamente los derechos humanos, viene precisamente Immanuel Kant, él determinó de que los derechos humanos viene de la palabra dignidad, precisamente. Entonces, lo que se protege precisamente dentro de lo que son los derechos humanos es la dignidad del ser humano. En ese sentido, precisamente los derechos de los niños viene también en cuanto a la dignidad que debe tener como bienestar de vida. En ese sentido, quiero comentarle al público en general de que qué derechos de los niños tiene de manera específica. De manera específica, precisamente les comentaba, en el 2001 la UNICEF lanzó 10 principales y básicos derechos de los niños. Primeramente es a no ser discriminado. El niño precisamente tiene una de las facetas, es que de acuerdo a lo que es la religión, a lo que es la raza, a lo que es la nacionalidad, el niño no debe ser discriminado. Eso es uno de los conceptos básicos y principales que debe tener precisamente la protección de los derechos de la niñez. Otro de los principios es el principio a gozar una seguridad social. El niño debe de garantizar el Estado a que debe contener una seguridad social, es decir, debe una protección precisamente dentro de lo que es el Estado de cualquier nación. Debe tener lo que es la protección hospitalaria, de salud, de lo que es la seguridad de carácter social. ¿Qué entendemos por seguridad social? Es precisamente la protección que se da en cuanto a la seguridad de salud, ¿verdad? A la seguridad de salud, es decir, que debe tener acceso un niño a lo que es la protección de lo que es la salud pública. En ese concepto. Como algo básico, como algo primordial, ¿verdad? Exactamente. Recordemos que aquí en nuestro país, afortunadamente, tenemos lo que es vida mejor, que en ese sentido es precisamente, precisamente aquí en el estado de Chiapas tenemos un hospital especializado pediátrico, que es precisamente para la protección de los niños, que en ese sentido lo único que se tiene que para tener acceso es estarse registrado dentro de lo que es el Seguro Popular, y tiene acceso cualquier niño. No necesariamente debe tener ni el ISSSTE ni lo que es el Seguro Social, sino solamente con lo que es el Seguro Popular en ese sentido. Otro de los principios que debe tener es a tener nombre y a tener nacionalidad. Es decir, todo niño debe tener garantizado que debe tener nacionalidad y debe tener un nombre. Esta es una garantía que todo niño debe tener. Otro de los principios es de disfrutar alimentación, lo que es una vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, que en ese contexto precisamente todo niño debe tener garantizado de tener acceso a lo que son los alimentos. Precisamente UNICEF es una de sus principales funciones, es garantizar que los niños deben tener acceso. Por eso hay campañas mundiales precisamente por parte de UNICEF para la protección en ese aspecto fundamental, ¿verdad? Otro de los principios básicos de los niños es recibir atención y cuidados especiales cuando el niño sufre de algún impedimento físico, mental y carácter social. Precisamente es garantía precisamente del Estado que debe de contener dentro de lo que es su estructura, dentro de lo que es el aspecto de salud, debe de contener. Cuando sobre todo tiene algún impedimento, cualquier niño debe garantizar que efectivamente debe tener ciertos hospitales, como les acabo de decir, el hospital pediátrico es especializado en ese sentido para el efecto de la protección de lo que es la niñez, más sobre todo el rubro de lo que son las políticas públicas para los niños que están impedidos en ese sentido. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Otro de los principios básicos que tiene UNICEF en ese sentido es el amor, y es el principio de recibir amor y también de contar con una familia, que eso es básico y fundamental, que sobre todo el Estado debe garantizar de lo que es patentizar en ese sentido de que el niño debe pertenecer a lo que es una familia, y sobre todo contar con esa estructura a través de la capacitación de los padres para que los pueda educar dentro de un ambiente de carácter estructuralmente familiar, ¿verdad? Otro de los principios básicos que se tiene por parte de UNICEF es lo que es el derecho a la educación. Todo niño debe garantizar precisamente, debe ser dentro de lo que son sus derechos,
el derecho a lo que es la educación, de recibir por parte del Estado las garantías para el efecto de que pueda recurrir a la escuela. Recordemos que aquí en nuestro país afortunadamente tenemos por ahí la obligación por parte del Estado de proporcionar todo lo que son sus libros gratuitos. Artículo 3 constitucional, claro, ¿no? Exactamente, sí. En ese sentido, y sobre todo de que por ahí será proporcionado becas a los estudiantes buenos para que puedan continuar con lo que son sus estudios en ese sentido. Es uno de los principios básicos que emite la UNICEF en ese sentido. Y de igual manera también de recibir atención en situaciones de emergencia. Esto se ve muy claramente en los países musulmanes, donde los niños por ahí están en situaciones de emergencia, y en el que en ese sentido precisamente la UNICEF ahí presta atención y obliga a los estados a que en situaciones de emergencia los niños puedan recibir cualquier atención de emergencia, porque muchas veces pierden a sus padres, pierden su familia y por ahí quedan en situaciones de emergencia en ese sentido. Otro de los principios básicos, ¿verdad?, que es el 9º, que en ese sentido es el principio a lo que es el buen trato. El buen trato por parte de los familiares, en ese sentido, que hay la protección. Recordemos que en los estados hay organismos que en ese sentido protegen a lo que son los niños. Cualquier denuncia que haya en ese sentido, nuestro país de igual manera tenemos esa protección, los DIF y hay organismos de protección de los niños para el efecto de que cualquier denuncia de cualquier vecino de cualquier estado o municipio pueda denunciar, y el Estado pueda hacerse cargo de esos niños, quitándole la patria potestad a lo que son los padres. Y en muchos países también, de igual manera, por ahí la UNICEF está muy pendiente en ese sentido para el efecto de que tenga protección lo que son los niños en ese sentido. Y uno de los principios, perdón. Todo eso con la intención clara y sana de salvaguardar, ¿verdad?, la integridad física y emocional de los niños. Claro, exactamente, ¿sí? Que precisamente es uno de los principios básicos que debe tener el Estado. Y el último de los principios, que está la protección de todo tipo de discriminación y una educación tolerante frente a lo que son las diferencias, que eso es fundamental, ¿verdad? Recordemos que hoy precisamente las diferencias que deben tener los niños, que de alguna manera tienen habilidades diferentes, ¿verdad?, que en ese sentido pueda tener protección por parte del Estado para que se les brinde escuelas especializadas. Recordemos que aquí en el Estado mexicano, afortunadamente, hay la protección por parte de la Secretaría de Educación para que existan escuelas especializadas para el efecto que reciban de ese tipo de educación que ellos necesitan, que es un derecho fundamental que precisamente emite la UNICEF para el efecto que puedan tener ese tipo de protección. Principalmente estos son los principios básicos que en ese sentido debe de recibir un niño dentro de lo que es un Estado, y es una exigencia precisamente de la Convención de la ONU por parte en ese sentido. Podría llamar esto, ¿verdad, Ulises?, como un resumen, como una síntesis, ¿verdad?, de lo que es más importante, ¿verdad?, para salvaguardar a los niños. Así es, muy interesante el tema que estuvo tocando, los 10 derechos principales de los niños que fueron marcados por la UNICEF. Pero ¿qué les parece si regresando del corte continuamos con que es un tema muy interesante y de mucha importancia? Esperemos que todos los padres estén escuchando el programa por todo esto que está diciendo el doctor. Recordamos esto en la nueva FM 94.7. Regresamos en unos segundos. Son las 12:32. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados.
Yo sí me informo lo más que puedo. Para saber por quién voy a votar. Ir a la casilla a decidir del Team Marín es lo peor que podemos hacer. Hay que investigar a los candidatos. Buscar en internet, periódicos, revistas, tele, saber de dónde vienen. Si tienen un historial limpio. Si han hecho cosas buenas por la gente. Para no llevarnos sorpresas después. Es importante pensar el voto. razonarlo muy bien. Y votar. Hay que participar el 7 de junio. Por quienes decidan, pero voten. Salgamos todos a votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Yo me informo por medio de medios impresos. Yo me informo por medio de la televisión, muchas veces por el radio. Por mis amigos, platicando con mi familia, con mis papás. Veo las propuestas y veo el periódico. No voy a votar por alguien que no conozco. ¿Quién es? ¿Qué propone? ¿Y qué es lo que nos va a ofrecer? Este país donde vivo y necesito saber quién va a dirigir este país. Yo comparo las propuestas de uno y de otro. Todos necesitamos votar. Instituto Nacional Electoral, INE. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. La nueva FM 94.7. Ya las tías se avecinan a la vuelta de la esquina, hablando de las cosas en esta sintonía. Pero mira, quién diría para el relajo, hablando de comida cuando le falta el ajo. Las tías entre amigas con chismes y trabajo. 94.7 FM esto te trajo, así que súbele volumen que el argüende ya empezó. De Tuxtla estas tías sintonizan la estación. Todos los domingos a las 3 de la tarde, Las Tías. Si quieres sentir ritmo y sabor, escucha las maderas que cantan, que ríen y que lloran, compases que vibran al ritmo de la marimba. Escucha Maderas de mi Tierra. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana con Alexis Villatoro por la nueva FM 94.7. Para preparar una ensalada necesitamos tomate, lechuga y aceite de oliva. Oye, espera. Nosotros queremos la ensalada que Héctor Colmenares, Yasmín Molina y Héctor Meléndez preparan todos los lunes de 1 a 2 de la tarde con mucho humor, noticias, locuras y entusiasmo. Aquí por la mejor radio de Chiapas, la nueva FM 94.7. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas. Para saber lo que está pasando hoy. Escuche. Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. De 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la nueva FM 94.7. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Chirbati, Tascotolti. Ya estamos de vuelta, ¿verdad? Le recordamos, estamos en Charlas Culturales. Para nosotros, ¿verdad? Para Emilio Utrilla y Ulises Medina es satisfactorio estar acá sábado a sábado, compartiendo aquí, ¿verdad? Los micrófonos, compartiendo la cabina con la valiosa ayuda de Fabián Torres, que siempre está ahí en los controles técnicos, y con el público, y estar compartiendo con diferentes invitados. El día de hoy, ¿verdad? Están dos figuras insignes, dos personas, ¿verdad?, que se dedican al rescate y a la valoración de los derechos humanos en el ámbito internacional y también aterrizan en lo que es nuestro querido Chiapas. ¿No es así, Ulises? Así es, licenciado, pero más que los derechos humanos, el día de hoy estamos tocando el tema de los derechos de los niños, que es un tema muy importante, del cual, como dice usted, estas dos grandes personas conocen muy bien de ese tema, y es de lo que estamos platicando en estos momentos.
Eso es importante, los derechos de las niñas y de los niños, ¿verdad? Para que haya equidad de género. A veces nos cuesta acostumbrarnos. Yo recuerdo que mi abuelo decía, bueno, aunque haya 1 millón de mujeres y un solo hombre, se le dice saludos a todos. Sin embargo, hoy se tiene que utilizar ya algo más compartido, saludos a todas y a todos, ¿no? Así haciendo equidad. Bien, vamos a preguntarle, ¿verdad? En estos momentos a Manuel Gómez de que nos diga qué tipo de violaciones a los derechos de la infancia se observan en nuestro querido Chiapas. Usted como funcionario, ¿qué es lo más común de violaciones a los derechos de la infancia que observan ahí? Bueno, particularmente acá en nuestro querido Chiapas, pues vemos muy en claro algunas situaciones de violaciones a los derechos de las niñas y de los niños, sobre todo en el ambiente, el derecho a la salud. Quizá en las ciudades grandes hay más cobertura en el sentido, por ejemplo, aquí en Tuxtla, San Cristóbal, pero hay otra situación en los municipios o comunidades donde no hay cobertura. Particularmente el derecho a la salud no se garantiza. A veces vemos que, por ejemplo, en las clínicas o en las unidades médicas rurales, a veces si va uno a esos centros, a veces ni siquiera encontramos o no te dan ni siquiera una pastilla para dolor de cabeza, un ejemplo, o algodón o algo muy esencial. Los niños sufren eso, el derecho a la salud, que el Estado, a través de la Secretaría de Salud, que tiene que garantizar. Quizá no es muy visible aquí en la ciudad, pero en las comunidades es muy común eso de que a veces hay falta de medicamentos o lo más básico, más que nada. Vemos también el derecho a la educación. El derecho a la educación es uno de los derechos que también a veces mucha de la situación se vulnera, más que nada. O también el derecho que los niños deben de recibir educación, sobre todo en los niños que hablan una lengua indígena, que a veces en el sentido de que los asignan un maestro en una escuela y a veces ni siquiera habla la lengua o es monolingüe, solo habla el castellano o el español, o si no mandan un profesor que, un ejemplo, en los Altos en particular, las dos lenguas que más predomina es el celtal y el tzotzil, pero de repente comisionan un maestro de grupo que habla otra lengua, por ejemplo el chol o alguna otra lengua que nada que ver, y en ese sentido vulneran sus derechos o violentan sus derechos también, porque recordemos que todos somos seres humanos, y en particular los niños, si no reciben una educación en la lengua, es como los que estamos aquí, particularmente dominamos un poco el castellano, el español, pero es como si viniera una persona que habla francés, pero no vas a entender. Quizá sí lo podemos más que sobrellevar, pero o viniera una persona que habla inglés y empieza a what's your name, aquí qué está diciendo la persona, pues no vas a entender si no hemos tenido esa oportunidad de aprender qué significa. O viniera aquí un ejemplo, hello, hola, un ejemplo, pues no vas a entender qué está diciendo. O good afternoon, good morning, algo en ese sentido, no vamos a entender. Por más que sea bueno, o a lo mejor vamos como, ¿qué me está diciendo? Me está recordando mi 10 de mayo, a lo mejor vamos a decir en ese sentido, no sabe que nos está saludando. Es lo que pasa también en el sentido educativo de... Ya que menciona usted la importancia, ¿verdad?, de que todos compartamos un mismo código, ¿verdad?, de habla. Usted domina una lengua indígena, ¿verdad? Nos gustaría que usted diera un saludo a los suyos que lo están escuchando, lo van a escuchar. A ver, tómese unos segundos para dar un saludo en su lengua materna. No pensé que estoy hablando
francés o inglés, no, y mucho menos que estoy hablando. Bueno, afortunadamente mi lengua materna es celtal. Desde mi niñez yo recibí una educación bilingüe en mi comunidad, pero también poco a poco vamos aprendiendo el castellano, lengua. Bueno, queremos escuchar lo que hable. Voy a mandar un saludo a mis paisanos, en particular a mi tierra, en lo que es Los Altos. Bueno, le cae lo mal. Escopan palug li acabo de comjodik. Sote profesor Emilio, doctor Molina, sote Ulises, cuando ahí jodik te suéntate, bin tulans colalte, a te hay derecho te, a la letic, a chish o querem, pisil hay derecho te. Y de repente hay más nadie te hay derecho te. Pero es que antes ya cae dixtol, es que antes ya es natic, porque lito, tal lumaltic, lito Chiapas, tabanti juventic, lumaltic, tamuco lumetic, ya nadie te hay más kisik y chel tamuk. Hat vidil te me escogi chameles, ba, an posilik tabanti, hay te majes bayanti snail posil, hay mayok te 20 ya cantic, o hasta más dicho tic tamuk, o te me hayas ahorita tabanti ya adel túnel tic. Y hay más ya es todo de optic. Ya escuita es coptic te yan cop o ya escuita ya cuitic o ya capol coptic de mau. Ya es canta juntic tabanti. Juntic oficina yunte van ya de adel túnel tic. Tal lumaltic o te yan oficina tic. Ya es canta ay te mayas a este cope. Mayas que es coptic ya sea ta ya ibabil o ta coptic ya es cante ahí. Sí, perfecto. Qué bonito, ¿verdad, doctor? Claro, Molina, excelente. Escuchar en las lenguas. Muy interesante, sí. Y sobre todo que se le dé difusión en las lenguas originarias. Son nuestras raíces. Ese tipo de plática que estamos teniendo precisamente para que las nuevas generaciones de las zonas de los Altos pues tengan la oportunidad de conocer cuáles son sus derechos, que principalmente emite organismos internacionales, que vaya teniendo una nueva culturalización respecto a esa nueva era que se tiene por parte de la excelente, lo felicito aquí al licenciado, ¿verdad? Que se da la oportunidad de transmitir esos conocimientos que hemos platicado el día de hoy a todas las zonas originarias, ¿verdad? De los Altos de Chiapas. Yo lo único que le entendí es la palabra crem, que es niño. Es lo único que rescaté, ¿verdad? Pero entendemos y traducimos emocionalmente lo que le estaba diciendo, hablando de los derechos y sobre todo en los pueblos indígenas. Ulises, queremos escucharte. ¿Qué nueva participación musical de Arturo Aquino nos presentas en este programa? Bueno, pues más que la participación, antes que eso quisiera comentar que quien lo llamó el piano de México fue el maestro Armando Manzanero, con el cual acaba de dar un concierto en el Teatro de la Ciudad. Un muy buen concierto, me imagino la grabación del DVD del maestro Manzanero. Y también que Arturo Aquino, uno de los mayores sueños que tenía era tocar con Raúl Di Blasio, a quien admiraba desde niño, y lo consiguió. De igual forma sabemos que hace poco estuvo aquí tocando con el maestro Richard Kleiderman. Son uno de los más grandes logros que ha tenido Arturo, el piano de Chiapas, el piano de México, sí, que ha estado con esas grandes personalidades. Y en estos momentos vamos a escuchar la interpretación de Naila y la Sandunga del estado de Oaxaca. Perfecto, escuchamos esta hermosa interpretación al estilo de Arturo Aquino.
fue la interpretación de Arturo Aquino, representativa del estado de Oaxaca. Bueno, y para continuar con el tema de los derechos humanos, esencialmente de los derechos de los niños, quisiéramos saber cuál es el principal factor que genera la violación a los derechos de la infancia en el estado de Chiapas. Bueno, más que nada vemos acá en nuestro Chiapas, nuestro querido Chiapas, ¿por qué se violentan los derechos humanos? ¿Por qué se vulneran los derechos humanos? Particularmente hay muchos factores. Somos uno de los estados, de acuerdo a Coneval, de que hay mucha pobreza y en ese sentido se empieza a generar violaciones a derechos humanos. En muy particular, volvemos a retomar en el sentido de la región de los Altos de Chiapas, vemos claramente de que hay falta de oportunidades del trabajo. Muchos niños a temprana edad se ven obligados a buscar un trabajito. En particular voy a hablar de la ciudad de San Cristóbal. En San Cristóbal vemos niños desde 5 años vendiendo chicles en la vía pública o boleando zapatos. ¿Por qué se dedican a eso? Porque no hay más que nada suficiente fuentes de empleo. Por parte de los papás se ven obligados de que sus hijos los van a dedicar a esas actividades más que nada. Vemos también la discriminación hacia los pueblos originarios, a nuestras comunidades indígenas. Se ve precisamente la discriminación de que no son respetados sus derechos. También otro detalle, lo que es la migración. En la región de los Altos, muchos van a otros estados a buscar fuentes de empleo muchos también se van de mojados hacia los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos se van con el pollero y los niños se violentan los derechos a la familia. O muchos niños también a muy temprana edad, adolescentes de 15 años, terminando la educación secundaria, se ven obligados a migrar a otros estados o a buscar nuevas expectativas de vida. ¿Por qué? Porque realmente no hay fuente de trabajo en nuestras comunidades. Y otro detalle, en las ciudades grandes, regularmente en las periferias de las ciudades o zonas conurbadas están nuestras poblaciones indígenas. En la periferia, sin una garantía, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, y muchos derechos se quedan o se vulneran más que nada. Bueno, entonces vemos que la principal causa de la violación de los derechos en infancia, como lo acabo de comentar, en las comunidades indígenas es la falta de oportunidades, porque no pueden estudiar, la falta de ingresos. Entonces ese es el principal factor. La pobreza. La pobreza para la violación de sus derechos. Y bueno, todo principio tiene un fin y casi llegamos al final de este programa. Pero así es, estimado Ulises, y vamos a aprovechar, ¿verdad?, ya el breve espacio que tenemos antes de la última ronda, que prácticamente despedida, para agradecerle al amable público, ¿verdad?, de haber estado atentos a este programa en el que hablamos de los derechos de la infancia, y para decirles que el amigo y servidor de todos ustedes, Emilio Trías, se retira de esta cabina, de estos micrófonos, por algunas semanas, ya que
Si Dios así lo permite, estaré en breve en la Ciudad de México, donde me harán una intervención quirúrgica de la rodilla izquierda. Y espero ver las buenas vibras de todos ustedes. Mi número es 961-11-682-81. Si alguien quiere comunicarse conmigo para la situación que sea. En mi ausencia estará aquí Ulises Medina, que es un joven bastante dinámico, con mucha capacidad y con mucha entrega y mucho interés, ¿verdad?, por preservar este programa y sobre todo por estarles llevando sábado a sábado en mi ausencia temas de interés y no perder el contacto con el público, que es lo más primordial. Así es, estimado Ulises. Muchísimas gracias por la oportunidad que me está dando, el dejarme a cargo su programa, que es muy interesante, es muy bonito, el de charlas culturales, y yo daré mi mejor esfuerzo para seguir con este programa al aire, esperando siempre la aprobación de la audiencia. Ellos son los que pueden decidir si yo sigo acá o me retiro, todo está en ellos, siempre y cuando nos sigan sintonizando cada sábado de 12 a 1 en el 94.7 de FM. Quisiera mandar un saludo en particular a mi novia Sandy Manuel, que seguramente me está sintonizando, igual a mi familia, mi abuelita que me sintoniza por primera vez. Excelente. Un saludo a todos ellos, que sin ellos la verdad yo no estaría aquí, sin el apoyo de ellos yo siento que no tendría el valor, la seguridad de estar tras estos micrófonos. Un saludo para todos ellos y todos los amigos que nos sintonizan de la Escuela de Trabajo Social. Perfecto, también aquí por medio de las redes, ¿verdad? Se pone en contacto el taxista Manuel Rivera, nos dice que va a bordo de una unidad de taxi en la ciudad. Le enviamos un cordial saludo, un abrazo y nuestras bendiciones de este programa Charlas Culturales. Doctor Artemio, una última palabra ya para el público. Gracias. Por último, quiero aprovechar este espacio que ya nos acercamos el día 30 de abril, precisamente, que recordemos que esto fue una recomendación de las Naciones Unidas en 1954, donde el 20 de noviembre de 1954 recomendó a todas las naciones que eran integrantes de las Naciones Unidas que estipularan una fecha para que se celebrara el Día del Niño, que en este caso aquí en nuestro país está el 30 de abril. En ese concepto. Entonces quiero aprovechar a felicitar a todos los niños, que pasen un excelente día, que lean bien sobre lo que son los derechos de los niños, que lo hagan valer. Precisamente ustedes son el futuro de México. Y también quiero aprovechar a mis 3 hijos, que todavía, bueno, ya el más grande ya no está tan niño, ¿verdad? Pero sí, mis dos niñas, aprovechar a felicitar a Valeria, a Ana Laura y a Jorge Artemio, precisamente, que los felicito por este Día del Niño. Mi niño ya lo veo, ya es un joven, pero también tiene corazón de niño. Luego dicen que todos llevamos un niño dentro, ¿no? Así que creo que la felicitación es para todos. Bien, esto ha llegado a su término, les agradecemos y esperamos seguir contando con la amistad y la sintonía de ustedes todos los sábados en punto del mediodía. Bendiciones, que el gran arquitecto del universo quede con ustedes.